Hechos capítulo 1, verso 2 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Alguien dijo una vez que todo fracaso en la vida de un cristiano es un fracaso de oración. No importa cuánto queramos un avivamiento, una presencia o el poder del Espíritu Santo, nada sucederá a menos que comencemos a orar continuamente para que Dios cumpla su palabra y podamos de alguna manera disfrutar de sus promesas. Nadie ha dicho que orar es fácil. La carne no quiere, la mente lo analiza. ¿Qué orar? ¿Qué debemos orar? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? ¿O porque estamos aquí balbuceando cosas que no entendemos? Pero cuando necesitamos orar, cuando comenzamos a orar y comenzamos a orar conforme a la palabra, vamos a ver los cambios necesarios. Y esta iglesia experimentó uno de los más grandes acontecimientos de la historia de la Biblia, porque era una iglesia que sabía orar. Número uno, la iglesia empezó en un espíritu y en una atmósfera de oración y debe continuar en ello para que tengamos los mismos resultados que tuvieron en el libro de los Hechos. Dice Hechos 4, 31 al 33. Cuando hubieron orado, te puede resaltar ese verso ahí, cuando hubieron orado, o sea, el resultado de todo lo que vamos a leer es consecuencia de la oración que ellos habían hecho. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Algo que hace la oración es unirnos como hermanos en un corazón y en un alma. Una iglesia que no ora, van a haber siempre dos divisiones, dos pensamientos contrarios y no va a haber unidad. Pero cuando estamos orando, vamos a tener un solo espíritu y una sola alma. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Número dos, una iglesia que sabe orar es una iglesia que siempre comparte con los demás. No podemos imponer que nadie dé, sino tenemos que orar para que la gente sea conmovida a través de la oración y podamos compartir. Dice que ninguno decía ser suyo, nadie reclamaba esto es mío, no es tuyo. Dice que nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo o del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. La iglesia comenzó orando en Hechos 1. La iglesia continuó orando en Hechos 2. La iglesia perseveró orando en Hechos 4 y vemos todos los resultados, pero no queremos o no vemos o damos por sentado que los milagros que acontecieron, pero todo aconteció por causa de la oración. Usted quiere ver una bendición en su casa, tiene que comenzar orando. Usted quiere ver un matrimonio sano, tiene que comenzar a orar. Usted quiere ver cambios en su vida, en su matrimonio, en su negocio, en lo que sea que usted quiera, tiene que ser el pilar, el centro, la oración. Todo cambio empieza por una disposición de oración para que usted y yo seamos transformados. Ningún creyente, ninguna iglesia se levantará más alto que su nivel de oración. Quizás es una meta un poco atrevida, pero yo les comparto. Yo estaba orando cuando venía hacia acá temprano, y mientras que estaba orando, estaba conversando o estaba ahí en mi comunión personal con Dios. Siempre cuando tengo el tiempo así, no tengo a nadie al lado, comienzo a hablar y comienzo a orar y comienzo a meditar o comienzo a reflexionar en muchas cosas que leí en el día o que compartí en la mañana o cualquier cosa que el Señor me ha compartido. Y sentí en mi corazón, y no lo digo de una forma para que nadie crea que vamos a hacer más que nadie, sino que yo sentí en el corazón algo que me dijo: ¿por qué ustedes no son la iglesia que más ora en la 24 de diciembre?
que tengamos una meta, que seamos la iglesia que más ora en las 24 de diciembre. ¿Por qué no nos convertimos en un lugar donde todo hermano, toda hermana pueda venir buscando la frescura del Espíritu Santo, la presencia? Porque somos conocidos por una iglesia que ora en la 24 de diciembre. Eso sería un honor para nosotros, que la gente pueda reconocer que somos una iglesia que ora. Hechos capítulo 2, 41 y 42. Hechos capítulo 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que era Santa Comunión, y en las oraciones. La oración fue la que trajo el crecimiento de la iglesia. La oración fue que trajo la compasión de unos con otros. La oración fue la que trajo que la gente pudiera compartir las necesidades y que todos tuvieran las cosas en común. Y la oración es la que trajo a esos 3,000 personas a la iglesia. Así que tenemos que orar para marcar la diferencia en nuestra iglesia y para poder levantarnos mucho más de lo que Dios nos quiere levantar. Número 3. La oración ejerce una gran influencia. Una persona que ora tiene influencia. Dios le abre puertas. Donde esa persona llega, Dios le abre puertas. Tiene gracia. Dios le da gracia con las personas. ¿Por qué? Porque la oración ejerce una gran influencia espiritual. En el que ora en Dios, los demonios, otras personas pueden percibir que es una persona que ora, que busca al Señor de madrugada o cualquier momento que usted pueda orar. Dice Santiago capítulo 5 verso 16. Tengo la versión de la Biblia de las Américas. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Diga conmigo, mucho. Cuando tú oras, tú puedes lograr muchas cosas. No es tu inteligencia, no es tu conexión, no es que tú conoces al vecino y el vecino te va a contactar con la directora. No, cuando tú oras, tú tienes influencia. Y donde quiera que tú llegas, Dios te va a dar una influencia, porque la oración puede lograr mucho. La oración puede penetrar ese corazón que nadie ha penetrado. La oración puede hacer que ese jefe te dé un aumento. La oración puede hacer que ese jefe tenga compasión de ti. La oración puede ser que lleguen 1,000, pero solamente a ti te vean como la persona indicada para el puesto. La oración puede hacer mucho, porque la oración eficaz del justo, una oración eficaz, puede lograr muchas cosas en el mundo espiritual. La oración puede ser que te den esa casa. La oración puede ser que esa puerta se abra. La oración te da esa gracia, esa compasión que tú necesitas. La oración te da esa influencia espiritual que tú y yo necesitamos. Y necesitamos una iglesia con influencia espiritual aquí en la 24 de diciembre. Número 4. Todo problema, apunte esto, todo problema personal o corporativo debe ser atacado con oración. No solamente con una solución momentánea o una solución inventada o una solución orquestada por una inteligencia natural. Todo problema personal puede ser resuelto y debe ser atacado con oración. Hechos capítulo 12 verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué le pasó a Pedro? Lo metieron preso por estar predicando en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice el verso? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué aconteció? Pedro fue libertado sobrenaturalmente de la cárcel. ¿Pero por qué? Porque Pedro era muy guapo, porque Pedro era apóstol, porque Pedro era uno de los cercanos a Jesús. No, porque la iglesia oraba. Así que cualquier problema que tú tengas, cualquier problema que un hermano tenga, comienza a orar unos por otros. Comencemos a orar corporativamente para que Dios pueda traer solución a cualquier acontecimiento que tú y yo estemos pasando. Pedro estaba custodiado, estaba totalmente custodiado por guardias. Yo no sé cómo Dios hizo, pero cegó a los guardias, todos se durmieron y el ángel caminó. Y lo interesante es que dice que Pedro estaba encarcelado
con cepo en sus pies, tenía cadenas en los pies. Y el ángel le dijo, levántate. El ángel nunca le quitó las cadenas a Pedro, pero solamente una visita de un ángel hizo que las cadenas se cayeran solitas. Así que cuando tú y yo tenemos un problema, no pensemos en llamar a alguien por primera vez. Pensemos primeramente en llamar y consultar a Dios para que nos dé la gracia, para que nos dé la solución para ese problema. La oración soluciona cualquier problema personal o corporativo. Número 5, tu oración te libera a ti y libera a otros. Tú no sabes la opresión que puede estar pasando un hermano ahorita mismo. Tú no sabes qué está pensando una hermana quitándose la vida, o quiere irse de la casa, o no sé qué hijo está siendo desobediente y Satanás lo tienta. Salte de la casa, busca lo tuyo, y tú puedes estar orando por el hermano y Dios liberta al hermano de ese pensamiento o esa situación. Hechos 16, 23 al 26. Después de haberlo azotado mucho, Hechos 16, 23 al 26. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Roncando, viendo Netflix, comiendo palomitas de maíz, llorando, Señor, sácame de esta cárcel. Dice, no, a la medianoche en la cárcel, con cepo, en lo más profundo, nadie lo veía, quizás no tenían ni luz, no había ningún tipo de ventana, estaban en lo más profundo de la cárcel, pero Pablo y Silas a la medianoche estaban, ¿qué? Orando. Y dice además, cantando himnos a Dios. O sea, Pablo le dijo a Silas, hey, cántate un himno ahí, vamos a alabar a Dios. Y Silas le dijo, tú no estás viendo dónde estamos, tranquilo, vamos a adorar y alabar a Dios y vamos a orar a este Dios que nos puede libertar. Y dice, y los presos lo oían. No era que hay gente que, no, yo voy a orar para respetar la otra persona. No, dice que todo el mundo los oía alabando, cantando himnos y orando. Entonces, verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Fíjese que los compañeros de la cárcel de Pablo y Silas no estaban orando. Los otros presos no estaban cantando, pero la oración de Pablo los liberó a ellos. Este es el secreto, mi hermano. Tu hijo no tiene que estar orando para que tú ores por él. Tu esposo no tiene que estar convertido para que tú ores por él. Tú ora ahí en tu secreto y esa oración tuya tocará el corazón de ese hombre, tocará el corazón de ese hijo. Ellos estaban todos en la cárcel. Todos estaban oyendo a Pablo y Silas orando. Nadie lo estaba ayudando ni cooperando. Pero al momento del terremoto, al momento de la manifestación, al momento de la bendición, todos fueron libres por causa de la oración de Pablo y de Silas. Eso quiere decir que la oración tuya puede libertar a otras personas. No tan solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a otras personas. Otras personas están disfrutando la oración que tú haces todos los días. Otras personas van a cosechar la bendición que es tener a alguien que viva en su casa, que ora. Tú y yo tenemos que comprender eso. Nuestra oración puede libertarnos a nosotros, pero también puede libertar a otros. Por eso no podemos orar mezquinamente solamente por nuestros problemas. No podemos orar siempre, Señor, bendíceme, prospérame, hazme aquí. Está bien, tú puedes orar, Padre, abre camino, Padre, bendice, Padre, esto. Pero cuando tú estás orando, tú tienes que tener en conciencia que tu oración puede libertar a otras personas. Tu oración puede sacar de las cadenas a otro que está cautivo. Tu oración
puede tocar a otra persona que no sabe ni que tú estás orando por él. Número 6, el individuo y la iglesia que ora tendrán una constante presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida? Solamente la puedes mantener y la puedes recibir cuando tú oras. Por eso no hay forma de tener esta presencia latente en nuestra vida a menos que oremos constantemente. Hechos capítulo 4, verso 29 al 33. Hechos capítulo 4, verso 29 al 33. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque estaban siendo perseguidos. Y dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, tu presencia, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era con todos ellos. Ellos recibieron el bautismo en Hechos 2, pero necesitaban más presencia porque eran más perseguidos. Estaban siendo matados, aniquilados. Estaban siendo amenazados que no predicasen el evangelio, que no predicasen el nombre de Jesús. ¿Y qué fue la solución que ellos consideraron? Tenemos que orar más, porque mira sus amenazas. Hermano, si tú estás pasando por diversos problemas, tienes que incrementar tu nivel de oración. Si el doctor te dijo que tienes 6 meses, tú con 10 minutos no puedes aguantar esa noticia. Tienes que incrementar tu nivel más grande de la noticia o la prueba que estás pasando. Ellos estaban siendo amenazados. ¿Y qué pidieron? Señor, danos más denuedo, danos más valentía, danos más vigor para predicar tu palabra. Extiende tu mano para que sigamos haciendo señales, milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que todos otra vez fueron llenados. Porque aunque una persona puede ser llenada con un solo bautismo, como la palabra de Dios dice, la llenura puede ser muchas veces en tu vida. Hoy tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, mañana también puedes ser lleno del Espíritu Santo, pasado mañana también puedes ser lleno del Espíritu Santo, porque no hay un límite de la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, pero Dios te puede seguir llenando muchas veces de su presencia. Y tenemos que conservar esa presencia del Espíritu Santo. Tenemos que, como iglesia, orar constantemente para que esa presencia esté en cada servicio. No es tan solo el que canta, no es tan solo el que predica, es que la presencia ya esté, pero tenemos que orar para que esa presencia esté con nosotros. Número 7. La iglesia será bendecida y será poderosa en la medida que tenga líderes que hagan la oración como una prioridad. Todos los líderes tienen que orar en esta iglesia. Todos los líderes tienen que orar en su casa para tener una prioridad en su vida, la oración. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque se habían incrementado los pobres, las viudas, y había tanto trabajo que los apóstoles, quizás de una forma genuina e inconsciente por el trabajo que había, comenzaron a trabajar y a hacer emparedados, a atender a las viudas, a dar ropa, a estar aquí y allá, y descuidaron los apóstoles lo que le daba poder a ellos, que era la oración y el ministerio de la palabra o el ayuno. Y los apóstoles tuvieron que
comenzaron a orar porque estaban descuidando el ministerio para el cual ellos fueron llamados. Pero ellos decidieron, vamos a escoger hombres idóneos para que nos ayuden en este trabajo. Y nosotros vamos a seguir persistiendo en oración y en el ministerio de la palabra. Verso 7. Mire lo que vino como consecuencia de la mejor decisión que pudieron tomar los apóstoles ahí en Hechos 4, en Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, o sea, la oración y la palabra hizo que creciera la más revelación y que aumentara el número de discípulos. Y dice, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, o sea, personas que eran parte de la religión judía, dice, obedecían a la fe. Eran gente de autoridad, eran gente que no había creído en Jesús, pero era tanto el poder que manifestaban los apóstoles a través de perseverar en la oración y en la palabra, que aún gente de otra religión se estaba convirtiendo a Jesús. Así que podemos ver que cuando los líderes tomamos la posición de poner la oración como una prioridad en nuestra vida y en la iglesia, eso traerá como consecuencia crecimiento, expansión. Va a aumentar la palabra de Dios en tu vida. Va a comenzar a llegar gente que no conocíamos, gente que no sabemos de dónde salieron, pero Dios lo va a traer, porque la oración es como un imán que atrae al pecador. La oración es como un imán que atrae al perdido. La oración es como un imán que atrae, es como una miel. Cuando tú derramas una miel, tú sabes que vienen las hormigas, toda buena. La oración es lo que atrae al pecador, porque hay un imán en la oración que atrae al que está perdido para que se convierta y podamos cambiarlo a través de la palabra. Y también muchas personas de autoridad van a comenzar a venir a esta iglesia por causa de la oración. Así que si tomamos estos 7 puntos, número 1, la iglesia empezó con un espíritu de oración y la atmósfera cambió cuando ellos comenzaron a ver los resultados en el libro de los Hechos como consecuencia de oración. Número 2, ningún creyente y ninguna iglesia se levantará más alto que el nivel de oración que tenga. Queremos influenciar a todo Panamá, tenemos que orar mucho más allá de lo que estamos orando hoy. Número 3, la oración ejerce una gran influencia en el que ora. Dios, el mundo espiritual, los demonios y otras personas van a querer tener, van a doblegarse y van a comenzar a buscar estas personas que oran. Todo problema, número 4, y todo problema personal o corporativo debe ser atacado y puede ser solucionado a través de la oración. Número 5, tu oración te libera a ti, pero también puede libertar a otros. Número 6, el individuo y la iglesia que ora tendrán una constante presencia del Espíritu Santo. Y número 7, la iglesia será bendecida cuando los líderes pongan la oración como una prioridad en su vida. ¿Por qué no oramos en esta noche para que Dios levante líderes de oración en esta iglesia?